Nacional, Salvador Quispe, quien se prepara desde su curul aquí al interior del Salón del Pleno, Nela Martínez. Allituta Tucuycunata, Yupaychani. Señora Presidenta, colegas legisladores, ciertamente aquí estamos frente a un montón de situaciones que le han puesto al pobre Ecuador. Por un lado es verdad. Le sacaron al Ecuador del CIADI en el 2009, ciertamente, y por otro lado nos sometieron a otros tribunales arbitrales. Es verdad. Se ha dicho aquí el Tribunal de los Lores, también nos sometieron al Tribunal de la Haya. Y de eso tampoco se dice nada. ¿Acaso no le costó al Ecuador ese fallo de la Haya, ese laudo arbitral de la Haya a favor de Chevron Texaco, cuando ya una Corte de Justicia ecuatoriana sentenció por daños ambientales para que la Chevron Texaco pague esos 9.500 millones de dólares a las comunidades afectadas por esa contaminación ambiental? Claro que se hizo un montón de campañas, andaban trayendo por aquí a famosos artistas, andaban tomándose la foto, metiendo la mano en las pozas contaminadas donde estaba el petróleo. Toda esa campaña de campañas electoreras, todo eso se hizo, pero al final, la Chevron Texaco se salió con la suya, no pagó los 9.500 millones de dólares que tenía que pagar por sus daños ambientales a los territorios de la Amazonía, y no solo que no pagó, sino que se le obliga al Ecuador a pagar a favor de la Texaco. ¿Dónde consiguieron esa resolución? En la Haya. ¿Qué dijo el gobierno de la revolución? Frente a eso, prácticamente nada. Esas son las enormes contradicciones. Por eso, en lo personal, disculparán nomás, yo he tenido mi posición clara desde siempre. Siempre nos dijeron que estaban recuperando la patria, y ahí está. Ahora, lo del CIADI, otra vez con el argumento de que quieren inversión extranjera. Pregunto, los que defienden este tipo de sometimientos, como al CIADI, a la Haya, a los otros tribunales, digan cuánto desde el año 1986, cuando nos sometimos al CIADI, hasta el año 2009, ¿cuánto de inversión extranjera llegó al Ecuador, excepto el petróleo o las empresas petroleras, excepto las mineras? ¿Qué inversión extranjera existe en el Ecuador para el desarrollo de la industria agropecuaria y de las otras industrias, como la misma industria petrolera? ¿Qué inversión consiguieron? Ninguna. Aquí las petroleras han llegado porque los gobiernos de turno, toditos los que pasaron en su momento, en su turno, han conseguido a los gobiernos, se los han metido en su alforja y han hecho lo que les ha dado la gana las empresas petroleras en el Ecuador, con CIADI o sin CIADI. Esa es la verdad. Y ahora dicen que quieren otra vez con el CIADI para garantizar la inversión extranjera. Seguros estamos, quieren otra vez volver al CIADI para llevarse no solamente las empresas petroleras, como la última de Perenco, que se lleva los 374 millones de dólares. Habrá que preguntar quiénes son los socios ecuatorianos corruptos que se prestan para eso. Y los gobiernos de turno se han prestado para eso, todos en su turno. Y no me hagan repetir los nombres, porque 50 años tengo, por si acaso.
Claramente les hemos visto lo mañosos que son todos los gobiernos que vinieron después del año 1979 para acá, todos en su turno. Aquí quieren hacerse los santos y quieren que se los aplauda y no sé qué cosas más. Agradezcan que no tengo el tiempo para recordarles uno en uno lo tramposos que son y el daño que le hicieron al Ecuador en cada uno de esos contratos petroleros y ahora últimamente con los contratos mineros. Y para eso quieren nuevamente someterle al Ecuador a este tipo de CIADIs, de arbitrajes. Señora Presidenta, yo quiero pedirle a usted que por secretaría se dé lectura el artículo 436 de la Constitución que tiene que ver con las atribuciones de la Corte Constitucional. A ver si en esos numerales pongamos atención, a ver si encontramos un numeral que le permita a la Corte Constitucional atribuirse este tipo de decisiones, dejando al margen a la Asamblea Nacional. Por favor, señora Presidenta. En este momento solicita el asambleísta Quispe que se dé lectura al artículo 436 de la Constitución, en donde se señalan las atribuciones de la Corte Constitucional. Doy lectura al artículo 436 de la Constitución de la República. Artículo 436. La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiere la ley, las siguientes atribuciones. 1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante. 2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos o autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado. 3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución. 4. Conocer y resolver a petición de parte la inconstitucionalidad contra los actos normativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto administrativo. 5. Conocer y resolver a petición de parte las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos normativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las vías jurídicas ordinarias. 6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. 7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución. 8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción cuando impliquen la suspensión de derechos constitucionales. 9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Y 10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven en forma total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte de manera provisional expedirá la norma o ejecutará el acto omitido de acuerdo con la ley. Hasta ahí el texto de los solicitados, señora vicepresidenta. Gracias, señor secretario, señora presidenta, colegas asambleístas. ¿En qué numeral señala que la Corte Constitucional tiene las atribuciones para ratificar un acuerdo, en este caso con el CIADI? ¿En qué numeral de las atribuciones que le da la Constitución? ¿Cómo así la Corte Constitucional hoy suplantando las facultades de la Asamblea Nacional? ¿De cuándo acá? Pero para que quede más claro aún todavía, señora presidenta, le ruego que por su intermedio se dé lectura el artículo 438, solo el numeral 1, y luego también, por favor, el artículo 422. Allí nuevamente el asambleísta Quispe solicita la lectura de dos artículos más de la Constitución. Uno de ellos, el artículo 438. Conforme ha sido requerido, señora vicepresidenta, procedo a dar lectura.
Artículo 438, numeral 1. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley. 1. Tratados internacionales previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional. De igual forma, procedo a la lectura al artículo 422. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Hasta ahí el texto, señora vicepresidenta. Gracias, señor secretario. De una vez, el 419, numeral 5 y 7, le ruego, señora presidenta. Con su autorización. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora vicepresidenta, procedo a dar lectura al artículo 419, numeral 1 y 5. 4 y 5. La ratificación o denuncia, 5 y 7, mil disculpas. La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que, 5, comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales, y 7, atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Hasta ahí lo requerido, señora vicepresidenta. Gracias, señora presidenta. Claramente está señalado que cuando se trata o cuando se comprometen las políticas económicas del Estado, tiene que tomar conocimiento y aprobar la Asamblea Nacional. ¿Acaso haber pagado más de 9.000 millones de dólares en los distintos laudos arbitrales, incluido el último aperenco de 374 millones de dólares, no compromete la economía nacional? ¿De cuándo acá la Corte Constitucional se atribuye facultades que no le corresponde? Señores de la Corte Constitucional, no abusen de la Constitución, que ciertamente no señala ningún tipo de control a la Corte Constitucional. Si esto sigue así, señora presidenta, estimados asambleístas, sobre todo pueblo ecuatoriano, mucho ojo en lo que está pasando. Este rato, como el gobierno del presidente Guillermo Lasso sabe que en esta Asamblea Nacional no va a pasar este tipo de ratificaciones para volver al CIADI, entonces arman una estrategia política y utilizan a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional haga lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Y lamentablemente, 7 de 9 jueces de la Corte Constitucional se prestan para esta politiquería, sometiéndola al Ecuador para que sigamos sangrando nuestros recursos que deben ir al servicio de la educación de nuestros niños, recursos que deben ir para atender las distintas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, pero no a cuento de traer inversión extranjera. ¿Cuál inversión extranjera? ¿Cuál inversión extranjera? Si ya hemos estado sometidos a este tipo de tribunales internacionales en estas últimas décadas, y el Ecuador, ahí estamos estancados gracias a la corrupción de los gobiernos de turno, que no han permitido que venga la inversión extranjera. Entonces, señora presidenta, si es que esta estrategia política del gobierno de Lasso, utilizando a la Corte Constitucional, aprovechándose que la Corte Constitucional no puede ser sometida, por ejemplo, a un juicio político, y entonces abusan y hacen lo que les da la gana. Querido pueblo ecuatoriano, no descartemos ir a una consulta popular a reformar la Constitución y a cambiar este tipo de escudos que tiene la Corte Constitucional para atribuirse facultades que no les da la Constitución y hacer lo que les da la gana y someter al Ecuador a seguir perdiendo el dinero que debe ponerse al servicio del pueblo ecuatoriano. Por estas razones, señora presidenta, yo propongo
que se llame, antes de tomar estas resoluciones, que se llame, por ejemplo, al señor Canciller de la República a que expliquen la firma de este sometimiento al CIADI. Antes de tomar una resolución, se les convoque a las autoridades pertinentes y con esa información procedamos detenidamente a tomar una resolución apropiada en este tema tan delicado para la economía nacional. Gracias, señora presidenta. Salvador Quispe, asambleísta nacional.